¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos tenido una conferencia de prensa durísima de Marcelo Bielsa, que se mete con el sistema, se mete con la organización de la Copa América, pero además abunda en otros temas, y me parece que da para hablar mucho sobre lo que ha pasado allí en esa conferencia tan caliente post Uruguay-Colombia, una conferencia en la que además, se lo vio muy exaltado al entrenador argentino, diciendo cosas poco habituales sobre lo que ocurre con la Conmebol, con la organización del certamen, con el periodismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que merece un video tal como muchos de ustedes lo pidieron, y entonces aquí nosotros estamos cumpliendo con eso, y además creo que tenía la necesidad de decirlo. No esperen de aquí un video incendiario. Yo me caracterizo por tratar de analizar las cosas como son, y quiero, por otra parte, decir que para hacer periodismo uno tiene que reconstruir los hechos y tratar de ser lo más fiel posible a la realidad. Uno nunca tiene la verdad absoluta, nadie la tiene, pero uno tiene que tratar de buscarla, de estar lo más cerca posible de lo que ocurrió, y por lo tanto buscar por todos los medios las herramientas correspondientes para conseguir esa realidad, de saber qué fue lo que pasó. Yo dije en el video que había una cantidad de hinchas colombianos que habían de alguna manera provocado estos incidentes con los jugadores uruguayos y con los familiares de los jugadores uruguayos. Ahí lo que se vio es esa imagen patética en la que aparecen los dos en una trifulca. Lo cierto es que es bastante complejo conseguir un video, porque muchos me dijeron, muestra el video donde aparece efectivamente la gente colombiana agrediendo a los jugadores, a los familiares o los amigos de los jugadores uruguayos, que son los que después, cuando terminó el partido, subieron a la platea a reaccionar físicamente, inclusive contra estos hinchas colombianos. Voy a citar aquí a un periodista peruano de mayor credibilidad, amigo además personal, Carlos Salinas, un prestigioso periodista peruano que ha estado presente en Charlotte en el partido. ¿Y por qué lo cito a él? Por credibilidad y porque él es peruano y por lo tanto neutro en este caso. Yo les garantizo que es así. Con Carlos Salinas y con otros periodistas estuvimos intentando reconstruir lo que ocurrió en el partido, lo que ocurrió con los incidentes durante el partido, y hay varias cosas para decir. Pero ¿por qué quiero yo contarles esto? Porque a mí me parece, y es el punto inicial de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, que Bielsa parte del hecho de que él tiene que defender y que él cree que los jugadores uruguayos hicieron bien porque es una cuestión elemental de salir a defender a sus familiares. Ahora, no está claro que esto haya comenzado así. Lo que dice Carlos Salinas, y es lo que uno también vio por distintas vías, es lo siguiente, y ahí creo que tiene razón Bielsa en cuanto al sistema. La organización, como tantas otras cosas que pasaron en esta Copa América, no previó de ninguna manera una situación como la que podía ocurrir o que ocurrió allí. ¿Por qué digo esto? Porque había pocos oficiales, y esto se ve en los videos, que hay apenas dos policías, una policía mujer a la que rápidamente le vuelan el gorrito, o sea que casi no puede intervenir. Los policías son desbordados por la situación, es decir, no alcanzan a poner orden por largo tiempo, pero muchas de estas cosas todos coinciden que se podía haber evitado porque hay una escalerilla que da al césped. Y esa escalerilla, con abrir la puerta de la escalerilla que da al césped, a los familiares se los despejaba de la situación, se los quitaba de ese lugar y se acababa gran parte del problema. Pero no ocurrió así. Vamos entonces a los hechos originalmente. La información que yo pude recoger hasta ahora, horas después del partido, de todo lo que pasó en este tiempo de reconstrucción, que me dediqué a buscar información sobre esto, es que durante el partido se vendió una cantidad importante de alcohol sabiendo que muchos de estos hinchas podían ingerir el alcohol y generar situaciones complicadas. Primera cosa fue esta, muchos hinchas colombianos habían bebido y habían bebido mucho. La segunda cuestión es el tema de la mayoría de los porcentajes de hinchas que había en el estadio. Colombia era ampliamente local y eso envalentonó también a muchos hinchas colombianos sobre los uruguayos a la hora del intercambio de insultos, que ya vino con los himnos, ya vino en la primera parte del partido, y eso se fue ahondando conforme el partido se hizo cada vez más caliente. Entonces se fue andando y se empezó a hacer insoportable para los familiares de los uruguayos, de los jugadores uruguayos. Pero siempre fue más bien verbal, con provocaciones que también eran contestadas.
Después vino aquel botellazo de Bentancur, que no se sabía que había sido Bentancur. Cuando termina el partido, Bentancur tira un botellazo a un tumulto que hay en el medio y lo recibe el preparador físico de Uruguay, precisamente, una especie de fuego amigo deportivo, por llamarlo así, Santiago Ferro, que tuvo una herida justamente en la zona porque le cayó ese botellazo en la cabeza. Entonces, eso generó todavía más problemas y hay que tener en cuenta que los jugadores uruguayos habían sido derrotados, están exaltados por lo que había pasado en el campo de juego, en el que todo indica que Miguel Borja, jugador de River Plate, cargó, de alguna manera se burló o se ufanó ante Luis Suárez del resultado del partido. Es decir, había ánimos muy exacerbados. Entonces, los jugadores uruguayos, varios de ellos, fueron a la platea pensando, llamados por sus familiares advertidos por lo que había pasado durante el partido, a defender, entre comillas, ellos así tenían esa versión de que habían sido agredidos y sentían la necesidad de ir a defender a sus familiares. Yo creo que ahí la organización pecó de ausencia, de no estar presente como correspondía ante esta situación, y la Conmebol deberá rever qué tipo de organización tiene para esta clase de torneos tan importantes. En América del Sur, la Conmebol en América del Sur tiene el torneo más importante de todos. El más importante es este, el de las selecciones nacionales de América del Sur, que cada tantos años juegan un torneo a ver quién es el mejor. No hay torneo más importante que este. La Copa Libertadores es de equipos, la Sudamericana es de equipos. Este es el campeonato, la copa más importante que tiene la Conmebol, y no puede ser que no tenga la presencia necesaria en todos los aspectos, Entonces, hasta ahí es la información que se maneja, la información que hubo, que los jugadores se excedieron, yo creo, porque utilizaron la violencia física o llegaron a defender a sus familiares de la manera que pudieron, de la manera vehemente que pudieron, de lo que había pasado con la provocación que había sido verbal de un lado y del otro, pero especialmente colombianos aprovechando esa mayoría, pero hasta ahí había llegado. Hasta ahí es hasta donde sabemos. Hasta ahí es donde sabemos. Ahora bien, Marcelo Bielsa pone varios temas en el tapete. El primero es este. Se parte de una base, por eso vuelvo a Marcelo Bielsa y conté esto para decir, que se parte de una base que no es claro que sea de verdad. Es decir, supuestamente pasó eso, no hay videos tan claros que lo demuestren, y los videos que aparecen, hay una influencer uruguaya que sí aparece quejándose en la mitad del partido, que paran las agresiones porque hay chicos, hay bebés, hay gente, hay madres, hay señoras. Entonces esta chica se queja y es el dato más claro que tenemos, que en el medio del partido una influencer uruguaya se queja de los colombianos y de las provocaciones. Y ese video está en video. Este video se puede mostrar. Salvo eso, se ven trifulcas y se conoce que hubo, por periodistas, inclusive neutros como el que mencioné, versiones sobre que hubo provocaciones verbales contestadas con violencia física que después se transforman en una trifulca entre las dos partes. Hasta ahí una cosa. Vuelvo a Bielsa. O sea, hasta ahí en los hechos que uno investigó. Vuelvo a Bielsa. ¿Por qué vuelvo a Bielsa? Porque Bielsa introduce varios temas allí que me parecen muy interesantes contar. El primero es este, que se parte de una verdad que no sé si es tan verdad, pero que es una cuestión que merece una investigación larga, pero que se entiende la motivación de los futbolistas. Ahora, Bielsa mete otros temas, que es se mete con la organización, con un sistema corrupto, con un sistema que no funciona. Habla de los jugadores de la selección boliviana que no se pudieron entrenar en un momento, y dice, total, Bolivia, como diciendo a quién le importa, pero Bolivia no pudo entrenarse. Eso de que los campos de juego están en muy mal estado, que se hace en tiempo récord el cambio de la carpeta de césped artificial al césped natural, y que entonces termina mal, y que la pelota pica mal, y con todo el caso de Rochet, que una vez le picó la pelota haciendo patito, y cosas por el estilo. Mi pregunta sobre esto es la siguiente. ¿Bielsa esto lo sabía desde el primer día? ¿O Bielsa esto no lo sabía hasta que Uruguay perdió contra Colombia la posibilidad de llegar a la final? Y si Bielsa lo sabía desde el principio, ¿por qué nunca habló? Voy a una pregunta todavía más hacia la hipótesis. Si Uruguay pasaba frente a Colombia, ¿Bielsa habría dicho esto que dijo del sistema o se lo habría callado? Porque yo quiero poner las cosas en su verdadero punto. Hay muchas cosas que Bielsa dice que son verdades, pero también hay un contexto. ¿Por qué digo esto? Valiente fue Maradona, que en 1986 en México, siendo un jugador joven que todavía no había sido campeón del mundo, y arriesgando en un mundial en el que estaba preparado tremendamente para ser campeón, de hecho lo fue, siendo el mejor jugador del torneo después,
Antes de empezar el torneo, ni bien comenzaba el torneo, dijo que las temperaturas y los horarios de los partidos impedían jugar bien al fútbol y que entonces él salía en defensa de los jugadores porque la FIFA debía cambiar porque así la cosa no funcionaba. Y eso mereció una respuesta de Avalanche, diciendo que los jugadores tienen que respetar la ley de arriba. Y Maradona y Valdano se volvieron a rebelar contra eso. Eso fue antes de empezar, no cuando todo había terminado. No es que Maradona salió campeón o Maradona, enojado por una derrota, dijo eso. Maradona dijo esto cuando todavía el campeonato no había empezado. La valentía está en decirlo desde el principio, en decirlo no importa el resultado, es decirlo sin una conveniencia personal, decirlo como servicio a todos, al sistema, ir contra el sistema por convicción desde el primer día. Y decirlo el primer día, cuando la cosa todavía no empezó. 4 años más tarde, Maradona dijo que el sorteo del Mundial de Italia 90 estaba amañado. Generó un gran enojo en Sepp Blatter, que era el secretario general de Avalanche, y Blatter amenazó con no permitirle a Maradona jugar el Mundial de Italia 90 y Maradona dijo a ver si se atreve a suspenderme del Mundial, si me necesitan. Y Maradona jugó el Mundial de Italia y llegó a la final. Es decir, Maradona lo dijo cuando el Mundial faltaban 6 meses para que se jugara. Maradona habló del sorteo amañado en diciembre del 89 y el Mundial se jugó a mitad del 90, ¿me entienden? Es decir, para mí la valentía está en decir las cosas antes, no por haber perdido, lo cual no significa que no sea verdad lo que se diga, son dos cosas diferentes y está mejor decirlo que no decirlo. Pero atención con los contextos de cuando se dice algo. El contexto es importante, el contexto no es algo más. Porque vuelvo a la pregunta, ¿habría hablado Bielsa en el caso de que Uruguay hubiera pasado a la final? Yo creo que no, o es más difícil saberlo. Es más, Bielsa apareció riéndose en una conferencia anterior en la que le preguntan qué opina de Maxi Araujo, que estaba a lo suyo, y hasta hizo una ironía muy buena, muy inteligente, diciendo, bueno, Maxi Araujo es un jugador mediocre, a mí en realidad me lo metieron, y se rieron todos como diciendo, ¿qué quieren que les diga con él al lado mío? Estuvo muy bien, pero en esas conferencias en las que Bielsa se reía, también el sistema andaba mal, también Bolivia no se entrenaba, también los campos estaban en malas condiciones. Y Bielsa no dijo nada, lo dijo después. ¿Que es mejor tarde que nunca? Sí, estoy de acuerdo con que Bielsa lo haya puesto en el tapete y que esto se empiece a debatir. Pero atención, es importante el contexto, es importante cuando decirlo. Y otra cosa más que quiero decir. Uno puede criticar al sistema cuando es un outsider. Maradona era un outsider del sistema, claramente. Maradona intentó formar un sindicato mundial de futbolistas, paralelo al sindicato que existe. Maradona desafió 1000 veces a Avalanche y a Blatter con muchísimas cosas que decía. Pero si uno cobra una fortuna por trabajar, trabaja dirigiendo distintos equipos por todo el mundo, y es parte del sistema, y muchas veces lo aguantó, bueno, nobleza obliga. ¿Por qué digo esto? Porque Bielsa, entre otras cosas, también dijo que esto era nene de pecho, así, con esas palabras, al lado de los 6 años que él tuvo que dirigir a la selección argentina entre 1998 y 2004. Dice, eso fue algo tremendo, haber dirigido a la selección argentina esos 6 años, como diciendo las cosas que pasaron allí. Ahora, pasaron 20 años de que Bielsa se fue y se quedó sin energía, ¿se acuerdan ustedes de la selección? Esos 20 años que pasaron entre que Bielsa dejó la selección y hoy, la selección argentina me refiero, y hoy, en estos 20 años, ¿por qué Bielsa no nos contó qué pasó ahí? Porque si pasaron tantas cosas y vos sos antisistema, o te parece que esas cosas que viviste son tremendas, tan tremendas que son de nenes de pecho al lado de aquello, ¿qué pasó en la selección? Esos 6 años, ¿qué cosas pasaron? Esas cosas tremendas, ¿cuáles fueron? ¿Cuándo dio Bielsa una conferencia de prensa o una entrevista contando lo que pasó en la selección en esos 6 años, que son esas cosas que no sabemos y que no las puede contar, o que parecen tan tremendas, que son tan superiores, que esto que pasó en Uruguay, Colombia, es de nenes de pecho? Vuelvo a lo mismo, parecía que uno estuviera en contra y no es así. Lo que Bielsa dice es bienvenido porque realmente la organización ha sido un desastre. Lo venimos diciendo en distintos artículos, ustedes pueden rastrearme en Twitter, pueden rastrear en Jornada, donde yo escribo los artículos que escribo, Jornada de Mendoza, pueden rastrear allí claramente lo que pasa. Ahora he escrito un artículo en MER, un
un sitio web alemán en el que también colaboro, también hablando de estos problemas, de estas falencias, y voy a escribir en Jornada más cosas también. Es decir, Bielsa dice cosas que son verdades y que bienvenidos que alguien lo diga. Scaloni, vuelvo a la valentía, lo dijo antes de empezar el torneo en el que es finalista con Argentina. Scaloni lo dijo al principio y dijo los campos de juego y después dijo, no me dejan seguir hablando, que es algo que me interesa saber y que quiero preguntar. ¿Por qué no te dejan seguir hablando? ¿Quién no te deja seguir hablando? ¿Por qué razón no te dejan seguir hablando? Eso también es muy interesante. O sea, lo que Bielsa dice no es que no sea verdad. El tema es cuándo lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos que contextualizar. El contexto es muy importante. No es solo la palabra, el contexto es muy importante. Y esta vez más que nunca, y por eso hay que seguir investigando. No hay que parar ahí. Y yo no quería dejar pasar esto porque me parece importante. Señalar que el sistema es un desastre, hay que señalarlo. Esto ha sido un desastre y les cuento más. Estuve hablando con observadores de la FIFA que me cuentan que ven con mucha preocupación esto y que en el Mundial de Clubes del año que viene a la misma altura y en el mismo país y que en el Mundial 2026 a la misma altura en el mismo país, más allá de México y Canadá, estas cosas no las quieren repetir. No las quieren repetir porque realmente están muy mal. No puede ser que la Conmebol haga estos desastres para una Copa América porque el negocio de los Estados Unidos es tan grande. Miren, se habla de un periodista muy veterano que conoce muy bien a Conmebol por dentro, me dijo en las últimas horas que Ecuador, que iba a organizar el torneo, no sacaba, les cuento, más de 20 millones de dólares de ganancia, de toda la ganancia del torneo trabajando a destajo. En Estados Unidos se habla de una ganancia de 2.000 millones de dólares, contra 20 de Ecuador, 2.000 millones de dólares. Con los dirigentes de la Conmebol viniendo a pasarla bien, algunos a que le sequen la transpiración, sin ningún problemita de nada, con todos los amigos y todos los dirigentes a los que llevan sobornados para que después los voten y le hagan favores. Todo eso sin esforzarse demasiado. Van a pasarla bien un mes a los Estados Unidos y con 2.000 millones de ganancia, que les cuento, la ganancia mayor no la saca ni la Conmebol, ni la sacan estos dirigentes. La ganancia mayor la sacan los dueños de los equipos del fútbol americano, porque con canchas de 65.000, 70.000 espectadores, con la venta y reventa de entradas, con el parking y la comida, se saca muchísimo más dinero de lo que podía sacar en cualquier país sudamericano. O sea que atención, porque Copa América en Estados Unidos por ahí tengamos prolongadamente. Recuerden ustedes que la Copa de Oro de la CONCACAF rotó y rotó y rotó hasta que en 1991 llegó a los Estados Unidos y no salió más de ahí. ¿No pasará lo mismo con la Conmebol y la Copa América? Veremos. O sea, Bielsa dijo verdades, pero atención con el contexto de esas verdades. Espero que les haya gustado este video. Le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.